ya nada. Puedo confiar en tu majestad. Sé que por mí siempre volverás. Mientras llegas a rescate, sigo cantando, sigo cantando. Mientras vienes a mi encuentro, sigo cantando. Te alabaré, no callaré, mi voz levantaré hasta ver tu amanecer. Sigo cantando, sigo cantando. Te alabaré, no callaré, mi voz levantaré hasta ver tu amanecer. Sigo cantando, sigo cantando. Y aunque no pueda ver el final, en tus promesas voy a confiar. En ti descansa mi ansiedad, tu mano siempre me sostendrá. Mientras llegas a rescate, sigo cantando, sigo cantando. Mientras vienes a mi encuentro, sigo cantando. Te alabaré, no callaré, mi voz levantaré hasta ver tu amanecer. Sigo cantando, sigo cantando. Te alabaré, no callaré, mi voz levantaré hasta ver tu amanecer. Sigo cantando, sigo cantando. Les saludamos en esta hora a todos los hermanos en Cristo, a los amigos. Dios les bendiga. En esta hora vamos a compartir el tema de las 70 semanas de Daniel con la ayuda del Espíritu Santo. Le vamos a decir al Dios del cielo, Señor, que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para la gloria de su nombre. Dios eterno, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y hable a nuestros corazones. Que tú consueles, que tú nos enseñes y nos des la dirección exacta por donde tenemos que caminar, conforme a tu santa y bendita palabra. Es un privilegio realmente anunciar el mensaje glorioso de las Escrituras, la palabra eterna de Dios. En esta tarde el tema se llama las 70 semanas de Daniel, que es una de las profecías más grandes de la palabra de Dios. Se puede decir que es la columna vertebral de toda la Biblia, porque habla de 4 imperios, de los imperios que el Señor ha establecido aquí en la tierra, hasta el último imperio y hasta la terminación del fin del mundo. Todo lo relacionado a los imperios, a las profecías que estaban relacionadas a lo que Jesucristo dijo, la destrucción del templo, la venida del anticristo y hasta el fin de los tiempos. Veamos realmente y meditemos en esta buena palabra de Dios. Israel, el escogido de Dios. Israel es el pueblo del Señor y por muchos años había estado desobedeciendo. Se desviaron de los caminos rectos del Señor y cogieron otros dioses, desobedecieron, hicieron lo malo. Y Dios le envió al profeta Jeremías 25, y les comenzó a llamar la atención y le decía que si se vuelven de su mal camino, entonces Dios perdonaría su tierra y los establecería en la tierra que Dios les prometió. Pero ellos tuvieron por mentirosos y no le creyeron al profeta Jeremías. Entonces la voz de Dios volvió a repetirse a los reyes de esos días y comenzó Dios a hablar, y vino una profecía en Jeremías 25 está, que dijo que iban a venir 70 años de desolaciones, que todos, Israel, Judá, iba a ser transportados 70 años para que le sirviesen al rey de Babilonia, al imperio babilónico, por 70 años. Desde allí comienza, y fueron deportados, y fueron llevados cautivos, y el rey Nabucodonosor, en el año 605 aproximadamente, entró a Jerusalén, y llevó cautiva a la gente, y solamente dejó a los más pobres, a la gente más pobre los dejó para que labrasen la tierra en Israel.
Pero a los ricos, a los jóvenes, a los descendientes de los reyes, fueron llevados cautivos. Y entre ellos fue Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia. Cuenta la palabra de Dios que pasados algunos años, aproximadamente llevaban 68 años de cautiverio, y Daniel examinando las profecías de Jeremías, y él ya tenía algunos años, 70 años, más unos 15 años, 16 años, casi 85 años, mayor Daniel, estaba examinando la palabra de Dios, y estaba en oración, y estaba examinando los libros, y dice la palabra de Dios, que examinando las profecías del profeta Jeremías, derramaba su alma, y oraba, y estaba en ayuno, y estaba en cilicio, y estaba clamando al Dios del cielo, como se tiene que hacer. Porque eso es lo que tiene que hacer toda persona que cuando se encuentra en angustia, está en problemas, está en situaciones difíciles, entonces uno tiene que orar. Uno tiene que clamar al Dios del cielo y decirle: Dios, por mi desobediencia he pecado, no he sido obediente, he sido desordenado. Por lo tanto, el pecado viene y las consecuencias vienen sobre la iglesia. Cuando uno ha desobedecido a Dios, y cuando la gente desobedece, vienen consecuencias de su pecado, de su maldad, de su iniquidad. Y eso es lo que le pasó a Israel. Vinieron las desolaciones por 70 años. Y dice en Daniel capítulo 9, versículo 20. Leamos lo que la palabra de Dios dice en el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El 21. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, perdón. Esta parte de la palabra de Dios y todo lo que es la profecía de Daniel estuvo sellado y no se predicaba. Pero como estamos viviendo los tiempos finales, Dios ha ido dando sabiduría a sus hijos y ha dado entendimiento para que entendamos lo que significa las 70 semanas de Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel estaba orando y confesando el pecado de Israel y derramaba su ruego delante de Jehová mi Dios y por el monte santo de mi Dios. Estaba en un momento quebrantado Daniel. Estaba orando, estaba clamando, porque él, examinando las escrituras, los libros, se dio cuenta que solamente faltaban 2 años para que los 70 años se cumpliesen
de los que ellos fueron desterrados y llevados cautivos a Babilonia. Y no se olvide que Nabucodonosor vino con su ejército y sitió Judá y sitió a todo Israel y destruyó la ciudad y destruyó el templo de Salomón y se llevó todos los utensilios de la casa de Dios y fue transportado a Babilonia, y todo el oro y toda la riqueza, y muchos de ellos fueron muertos. Los que no fueron muertos fueron llevados cautivos para que les sirviesen allá en tierra de Babilonia, y fueron llevados cautivos. Y Daniel, que era un joven, con sus compañeros, fueron llevados al palacio de Nabucodonosor y fue instruido en las letras y en la lengua de ellos. Y a Daniel se le cambió el nombre por Belsasar. Y al cabo de un tiempo, cuando ellos fueron examinados, se encontró que estos jóvenes eran más sabios que los mismos sabios que estaban en la corte del rey. Y fue Daniel uno de los consejeros del rey Nabucodonosor. Porque en la primera parte, en Daniel 2, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y no había sabio, ni adivino, ni astrólogo quien diese la interpretación del sueño, y este hombre ve una estatua de oro y no había hombre quien interprete ese sueño, por lo cual Nabucodonosor mandó a matar a los sabios de Babilonia. Y fue entonces donde Daniel clamó y le pidió tiempo para que él pudiese interpretar este sueño. Y él fue orando y fue a clamar con sus compañeros, y Dios esa noche le dio la revelación del sueño de Nabucodonosor. Y así Daniel comenzó a crecer y a ser el principal consejero de este rey. Alabado sea el nombre del Señor. Y pasado, como le decía, ya 68 años del cautiverio, y estando allá cautivo, ese día estaba clamando, y fue allí cuando el ángel Gabriel dice que viene volando con presteza. El versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué bueno que cuando el joven consagrado, y ya a estas alturas era mayor, era anciano Daniel, toda su vida consagrado a Dios, toda su vida le había servido, y aunque estaba cautivo, no se había desanimado. Y aunque estaba sirviéndole al rey de Babilonia, no había sido motivo para él olvidarse del Dios de sus padres. Y cuánta gente hoy, porque le pasa algo pequeño, no le dicen una palabra, no la resiste, y comienzan los resentimientos, y comienzan tantas cosas, y se vuelve al mundo el hombre, y se olvida del pacto de su Dios, y cae en desobediencia. Pero este hombre, Daniel, un hijo del Dios Altísimo, que le servía de todo su corazón, dice que vio al ángel que venía a él y le comienza a hablar y le dice: porque tú eres muy amado. El versículo 23, entiende pues la orden y entiende la visión. El versículo 24 comienza así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Con ese propósito es que el ángel le habla, que era para terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 26 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Vamos a ver los decretos para saber que desde la salida de la orden, cuál orden es la que tenemos que primero determinar. Por lo tanto, vamos a buscar la primera orden que está en Esdras, capítulo 1, versículos 1 y 2. Esdras, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde muere, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este decreto se hizo aproximadamente en el año 536. Ese es el primer decreto. Veamos el segundo decreto aquí mismo, en Esdras, más adelante, capítulo 1, versículo 3 y el versículo 8. Esdras, capítulo 1, restauración, el versículo 8. Dice la palabra de Dios: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y comenzaron a edificar el templo. Pero esa no es la orden que buscamos. Esta es una orden también que vino de Ciro. Pero busquemos también otra segunda orden para ver cuál es la verdadera orden. Es la que necesitamos saber. En Esdras también veamos capítulo 6, por favor. Esdras capítulo 6, el 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. El versículo 3. Y en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, y su altura de 70 codos y 60 codos de anchuras. El versículo 8 también. Esta es la orden que da Darío, pero encontraron los archivos del rey Ciro, que también había dado una orden. Esdras capítulo 6, versículo 8. Y por mí me es dada la orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios, y de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente estos varones los gastos para que no cese la obra. Pero esto era un decreto para restaurar la casa de Dios, pero estamos buscando la orden de Daniel, que era restaurar a Jerusalén. Volvamos en Daniel 9, versículo 25. La orden es para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces busquemos la última orden que está aquí mismo, y es la orden que da Esdras. Podemos buscar en Esdras capítulo 7, versículo
1 al 13. Esdras capítulo 7, versículo 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Y esta es la orden. Hay que leer todos estos capítulos, pero es demasiado tiempo. Pero veamos que esta es la última orden que da el rey Artajerjes, que es en el año 444 aproximadamente. Y podemos reafirmar en Nehemías más adelante, Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi corazón cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá. Y ahí está la orden. Y esta es la orden que el rey dio, el rey Artajerjes, en el año 444, para que se cumpliese la profecía que Daniel estaba recibiendo acá en Daniel 9. Alabado sea el nombre del Señor. Para que, dice la Biblia en 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la profecía y ungir al santo de los santos. El versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, la que estoy diciendo, la orden que dio el rey Artajerjes, de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Estas 7 semanas no son semanas comunes, no son semanas de día, son semanas de años. 7 semanas, estamos hablando 7 por 7, 49 años se demoró el pueblo que regresó con Zorobabel, 49 años, y se volverá a edificar el muro en tiempos angustiosos. Tanto era porque habían enemigos, como toda la vida. El pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Con una mano edificaban y con la otra mano estaban con la espada para defenderse de los enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Y edificaron en tiempos angustiosos, dice la palabra de Dios. Ahí está. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta ahí vamos a dar la explicación. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. 69 semanas en total, que son 483 años, hasta cuando el Mesías murió. 7 semanas más 69 semanas. Perdón, 7 semanas más 62 semanas, en total 69 semanas.
multiplicado por días, por semanas de años, vienen a dar 483 años. 483 años, más 7 años de la otra semana que falta, se completarían los 490 años. Pero hay una semana que está faltando, porque son 70 semanas por 7, son 490 años. Y está faltando una semana que todavía no ha arrancado, porque es obvio. Porque si la última semana ya hubiera arrancado, la última semana ya hubiera comenzado, ya no hubiera pecado, pues. Ya se hubiera terminado todo. Pero falta una semana. Y esa semana todavía no ha comenzado. ¿Por qué razón? Porque a ese periodo le hemos llamado, o los estudiosos de la Biblia, se le ha llamado el tiempo de la gracia o el tiempo del valle de la iglesia. Cuando al Mesías le quitaron la vida, cuando fue crucificado, cuando fue vituperado, le quitaron la vida al Mesías. Cuando exactamente se cumplió las 62 semanas, es decir, 483 años, exactamente en ese día se cumplieron los 483 años cuando le quitaron la vida al Mesías. Y la profecía de Daniel fue exacta, ha sido exacta y será exacta. Fue vituperado y en la tarde le quitaron la vida al Mesías, le menospreciaron, le pusieron corona de espina. Y vino el Mesías y no lo recibieron. Y vino el Mesías y mucha gente lo menospreció. El mismo Israel menospreció al Mesías y no le conocieron el tiempo de su visitación. Por eso al entrar el día que se llama Domingo de Ramos, entrando a Jerusalén, ¿qué dijo Jesucristo? Jerusalén, Jerusalén, que mata a los que te son enviados. He aquí os digo que vuestra casa es dejada desierta. Y ahí se cumple la profecía de Mateo 24. Cuando le preguntaban al Señor, veamos Mateo 24. Y le decían, mira los edificios. Mira todo que está bonito. Mateo 24:1 que dice, cuando Jesús salió del templo y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto concuerda exactamente con la profecía de Daniel que estoy leyendo en este momento. Veamos Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hasta ahí leamos. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió porque Jesucristo lo profetizó. Exactamente en el año 70 vino Tito Vespasiano, general del ejército de Roma, y destruyó la ciudad y no quedó piedra sobre piedra, porque los soldados y el pueblo que vino a destruir la ciudad se llevaron todo el oro, todas las piedras bonitas y hermosas que había, y no quedó, como dijo la profecía, piedra sobre piedra que no sea derribada. Profecía del Señor Jesucristo, año 70 se cumplió esto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El templo, este santuario que les costó 49 años edificar Jerusalén y edificar el nuevo templo, 49 años se llevaron, y ellos en poco tiempo sitiaron la ciudad. Y se dice la historia que tuvieron sitiada la ciudad y había hambre. Y la gente y las madres, aún sus niños, los cosían por el hambre que había en la ciudad. Y se cree que más de 1 millón de judíos murieron en ese sitio que hizo el general Tito en Jerusalén. Cuánta crueldad, cuántas cosas malas este hombre hizo.
Y esta profecía es de doble referencia, porque asimismo vendrá al fin de los tiempos. Jerusalén será rodeada de ejércitos, y un hombre y un príncipe que están esperando a los judíos, que nosotros lo conocemos claramente como el anticristo, el hombre del pecado, de Segunda de Tesalonicenses. Este hombre, cuando este hombre venga, es cuando va a comenzar la última semana de Daniel, porque es obvio que la última semana no ha arrancado, no ha comenzado, porque si no ya se hubiera terminado el pecado, se hubiera terminado todo. Y la última semana no ha comenzado. Veamos el versículo 26 para terminar. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 2020 años han durado hasta el fin de la guerra. 2020 años ha durado este tiempo. 2020 años es mucho tiempo. Israel está pagando el precio de haber menospreciado al Mesías. Como dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Lo menospreciaron, le escupieron el rostro. Y hoy no se puede hablar de Jesús en Israel. Para ellos es un hombre más. Y están endurecidos sus corazones, porque era parte del plan de Dios endurecer a los judíos para que entre la plenitud de los gentiles. Hasta que los gentiles se arrepientan, se conviertan, y estamos en el fin de los tiempos, cuando se va a terminar el tiempo, el periodo que hemos dicho, el periodo de la gracia. Y dice que hasta el fin de los tiempos durarán la guerra y las devastaciones. Y sí que ha habido devastación en Israel. ¿Cuántas veces fueron llevados cautivos, fueron dispersos por Europa? En el año 40 y en el año de la Segunda Guerra Mundial, este hombre alemán Hitler, los datos lo dicen, que mató más de 6 millones de judíos en los campos de concentración en Polonia y en toda Europa. Donde había un judío, lo perseguían, lo mataban, y tenían que cambiarse hasta el apellido para no ser muertos. ¿Y cuándo comienza la última generación que ha visto, que habló Jesucristo? Cuando Él dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas reconocieron a Israel como nación. Allí comienza a surgir, allí comienza a florecer la higuera que es Israel. Y comienza a establecerse el Estado judío. Pero aún así no han terminado las guerras, porque pasado poco tiempo, en 1967, vino la guerra de los 6 días, cuando Israel luchó contra 6 países vecinos y los venció y los derrotó, y tomó el monte Sinaí y tomó los montes de Golán de Siria, y hasta el día de hoy tiene ese territorio. Y siempre Jerusalén ha estado en mucha polémica, porque la mitad de Jerusalén está habitada por árabes, por palestinos, y la otra mitad por judíos. Entonces, sí que han durado bastante tiempo las devastaciones. Pero como los judíos están esperando un Mesías, príncipe, que les haga el pacto, y entonces dice la Biblia que este príncipe que ha de venir por otra semana. Entonces, cuando dice otra semana, estamos hablando de 7 años. 7 años. Versículo 27, por otra semana confirmará. Esta es la última semana que está faltando. Esta es la última semana que le estamos diciendo que no ha comenzado, porque 69 semanas se han cumplido y falta esta última semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces Israel hará un pacto. El anticristo hará un pacto con los judíos.
y se construirá el templo que ellos tanto anhelan. Pero resulta que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo se cumple esto? A la mitad de los 3 años. Vamos también en Mateo 24, para que se cumpla la palabra de Dios. Cuando dice la Biblia, Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo veamos. Entonces cuando los judíos rompen, cuando el anticristo rompe el pacto, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo es el lugar, el templo de los judíos que van a construir, porque ahorita no tienen templo. El templo fue destruido, como les estoy diciendo, por el general Tito, y solamente tienen el muro de los lamentos, donde van todos a orar, y todos los días están vestidos de negro, llorando que venga el Mesías. Pero ya el Mesías ya vino. En el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Esta profecía también es de doble referencia, porque esto ya se cumplió cuando vino el general Tito. También fue destruido Jerusalén, pero nuevamente va a ser destruida Jerusalén. Las naciones la van a rodear. Zacarías 14. Veamos Zacarías. Cuando ellos oran a Dios, Zacarías 12, en el día cuando ellos el anticristo rompe el pacto, ellos huyen a los montes y entonces ellos claman al Dios del cielo. Y veamos lo que pasa. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mire, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Qué llanto que va a haber aquí. Solo los que han perdido un hijo primogénito, el único, el primero, el dolor que tiene. Solo una madre y un padre saben, los que han perdido un hijo, el dolor, el llanto. De esa manera ellos van a llorar cuando vean a Jesucristo, al que ellos menospreciaron, y le vean el costado traspasado y vean sus heridas en sus manos. Ellos van a llorar y van a decir: ¿cómo te menospreciamos? Y se convertirán, y Dios quitará su pecado en un solo día. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces volvemos a Daniel, como le estoy diciendo, y por otra semana confirmará el pacto. Cuando yo digo por otra semana, son los últimos años cuando aparece el anticristo. Para eso ya no está la iglesia. Para eso ya ha habido el rapto de la iglesia, que ya lo he explicado. Para eso ya no está la iglesia, porque la venida del Señor será como el ladrón en la noche. Entiéndase bien eso. La venida del Señor será como el ladrón en la noche, donde dos estarán juntos, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Como el ladrón que no avisa, vendrá el Señor. De repente, en un momento, desaparecerá la iglesia. Y cuando sea la venida de Cristo, esa será visible. Zacarías 14. Jesucristo pondrá sus pies en el monte de los olivos. Zacarías 14:4 dice así: y se afirmarán los pies de aquel día sobre los montes de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hasta el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
Esa será la venida del Señor. Cuando dice que como relámpago desde el oriente hasta el occidente mirarán a mí a quien traspasaron. Lo que dice la Biblia en Apocalipsis, que todo ojo lo verá. Ahí lo va a ver todo el mundo, los que todavía sobrevivan, los que han venido a pelear contra Jerusalén, las naciones. Y allí se producirá la gran batalla de Armagedón. Y pelearán contra el Cordero, como dice en Apocalipsis, pero el Cordero los vencerá. Alabado sea su nombre. Entienda pues que Dios tiene un grande plan para el hombre. Si el hombre se arrepiente, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad de ser salvo. Y que se han abierto el entendimiento y se han tocado los corazones para que el hombre todavía pueda ser salvo. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima oportunidad.